vamos a hablar de lo que tú quieras, que siempre tiene que ver con sexualidad, porque es tu especialidad y tú eres una genia en eso. Así que comienza en este momento a disfrutar de tu público. Bueno, pero me gustaría que también fuera un diálogo, Katy, digamos, Yo, me vas a yo ir siempre pregunto. preguntando, me No te vas a interrumpir, lo que quieras, y obviamente, digamos, y los demás, digamos, también que puedan ir dejando preguntas o inquietudes o comentarios que después los vamos a Y juntar, me ¿no? han Para, dejado, no, me han ya te han dejado, dejado. sí, me han dejado, pero no Opa, podía mentir, entonces me han dejado un par de preguntas que te las voy a lanzar así y ya tú luego las vas contestando como ok, tú. ahí puse aceptar, que tenía que poner aceptar, Ya, ¿no? está Sí, perfecto. ok, Entonces, fíjate. Una de las preguntas es sobre personas que no tienen pareja, pero preguntan sobre sexualidad en la consulta, por ok, experiencias que han tenido con parejas previas, ¿no? ujú. Sí, por Donde supuesto. una de las mayores inquietudes era por qué es que, a ver, con mi pareja que sí quiero, la quiero un montón, me llevo bien y tal, pero no es igual. Con él no me dan tantas ganas como Ok, con el otro. ¿Qué hacemos? ok. Bueno, me gusta esta pregunta para empezar porque en realidad una de las... A ver, la sexualidad no solamente es dinámica, sino que es multidimensional, ¿no? Nos atraviesa por distintas áreas, digamos, y podemos como hablar de sexualidad, digamos, en muchos ámbitos. Pero a mí el que me interesa, digamos, estamos aquí entre terapeutas de pareja, digamos, y con este enfoque, digamos, que nos une, que es la terapia focalizada en las emociones, que nos incluye la mirada del apego, ¿no? Y entonces, a mí lo que me resultó muy, digamos, me dio mucha luz como para empezar a ayudar a las parejas a despertar y a despertar el deseo, digamos, y a conectar, digamos, de una manera en que, digamos, se transforme un contacto sexual, se transforme en un encuentro erótico, en un encuentro íntimo, es empezar a entender un poquito más, no solamente cómo funciona el sexo, cómo funciona la biología o la fisiología o, digamos, todo, digamos, lo que tiene que ver con lo hormonal y con, digamos, los puntos en el cuerpo y, digamos, y la estimulación, sino también cómo la sexualidad ocupa un terreno, un territorio vincular, un territorio relacional, ¿no? Y entonces ahí empezamos a pensar, digamos, cómo un clima de seguridad, digamos, permite ampliar lo erótico, permite desplegar el potencial erótico, ¿sí? Em, y casi podríamos decir como que la sexualidad, perdón, la seguridad en la sexualidad es afrodisíaca, ¿no? Porque no podemos entrar, digamos, en el sentir y en el sentir más sensible si no estamos relajados, ¿no? Y cuando pensamos en el estar relajados, sí, está bien, podemos pensar en el sistema simpático y parasimpático, podemos pensar en, no sé, en la respiración, en calmar la mente, pero también pensamos en un vínculo seguro, ¿no? Entonces, si vamos uniendo todos esto, obviamente es un montón y parece como re complejo, ¿no? ¿Cómo hacemos para todo esto en un Sí, o momento? sea, respiro, me conecto, me olvido, pero estoy conectada con el otro. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo me Evalúo conecto? cómo está la relación, ¿no? ¿Cómo Bueno, hacemos? todo esto, digamos, todo esto es lo que interfiere, ¿no? Entonces, a ver, mi idea en estos espacios con vos, Katy, es como ir explorando, ir aportando, digamos, desde lo que yo pude ir como incorporando y aprendiendo, aportando a los terapeutas a incluir, digamos, esta mirada como para poder desmitificar algunas cuestiones, ¿no? Como esto, como la falta de deseo. ¿Por qué no me dan ganas? ¿No? Digamos, ¿por qué no me dan? ¿Estás ahí? Ah, se detuvo un Sí, poquito. lo sé. ¿Por qué no me dan ganas con vos? ¿No? ¿O por qué no me dan ganas en este momento? ¿No? Y ahí te me quedas congelada, Katy. Acá estoy, no, acá estoy. Ok, ok, ok. Y ahí, digamos, empezamos a darnos cuenta, digamos, cómo el deseo tiene como, digamos, un montón de variables, es multifactorial, ¿no? Digamos,
Pero para que aparezca el deseo, necesito sentirme en calma, en principio, y necesito sentirme seguro. ¿Sí? Pensémoslo, vuelvo un poquito para atrás, pensémoslo en términos de Bowley, ¿no? Digamos, Bowley habla del sistema de apego, habla del sistema de cuidado y habla del sistema sexual, ¿no? Entonces, si el sistema sexual es un conjunto, digamos, de conductas, ¿sí? Y de tendencias naturales ligadas a la neurobiología que tenemos por ser esencialmente humanos, tenemos que confiar que la capacidad de desear sexualmente es esencialmente humana, ¿sí? Pero que tienen que darse algunas condiciones, ¿no? Yo para generar esa proximidad que hablamos en el apego, también tengo que, digamos, posibilitar ciertas condiciones, ¿no? Y me tengo que sentir seguro a la hora de acercarme al otro. El deseo sexual emerge en un clima de seguridad, en un clima de claridad, ¿sí? Y ahí empezamos a pensar en estos multifactores que pueden influir y que nos ponen un poquito en alerta, ¿sí? Que nos ponen un poco en modo de defensa, en modo de autoprotección, ¿sí? Y muchas veces esa autoprotección y esa defensa aparece primero en el cuerpo, ¿sí? Muchas veces empezamos a naturalmente limitar el sentir, ¿sí? Eh, porque estamos bajo una situación de estrés, porque algo está moviéndonos emocionalmente muy fuerte, porque no estamos seguros con el otro, porque nos pasa algo en el cuerpo, ¿sí? Entonces, de todo esto podríamos, de cada una de esas variables, podríamos como ir desarrollando un montón de cuestiones, ¿no? Digamos, pero en principio, cuando vos me preguntabas, bueno, por qué con él no siento lo mismo que con el otro, ¿no? Y ahí me haces acordar a una charla que yo he tenido con un amigo y me decía, por qué con cada mujer no me da resultado lo mismo? ¿No? Porque yo voy con el plano que aprendí y con la otra no me funciona, ¿no? ¿Por qué tiene que funcionarte, ¿no? Entonces, tocar un cuerpo es tocar una historia, ¿no? Bonito. Entonces, cuando tocamos esa historia, digamos, tocamos un montón de cuestiones. Cómo aprendimos a sentir, ¿sí? Tocamos cuestiones que hacen a nuestra valoración, ¿sí? Se mueve esto de cómo me siento cuando me siento aceptada, cuando me siento deseada, cuando siento cuando siento en el tacto, ¿sí? Cuando me siento mirada. Todo eso tiene historia, ¿no? Y cada uno de estos, digamos, si yo los repitiera, ahora ya no me acuerdo bien los que dije, digamos, pero cada uno de estos puntos que podríamos encontrar en una pareja que dice, bueno, no sé qué me pasa. Bueno, exploremos lo que te pasa. Exploremos lo que te pasa con él hoy, ¿no? Cómo te sentís en el momento de acercarte y qué se empieza a mover. Y ahí tenemos que empezar a explorar todos esos multifactores. No dar por sentado que, bueno, quizás es que las hormonas, que ya estás en la premenopausia y que entonces no sé si... Fíjate, No. hay una frase que yo voy a poner porque tú la has dicho y a mí me encanta, y es el cuerpo como un territorio relacional. Ujú. Total, total. Cuéntanos un poquito, porque cuando me dices es que como hay que empezar a partir de ahí a explorar, y cuando me dices lo que nos une o nos aleja está en el cuerpo, o sea, esa conexión Ujú. emocional está en el cuerpo, ¿no? Sí, está en el cuerpo porque además la emoción se encarna en el cuerpo, ¿no? Todos estos terapeutas que están por acá saben, digamos, que cuando exploramos, ¿no? Las emociones y vamos a, ¿no? Digamos, todas las preguntas exploradoras que hacemos en relación a dar amplitud a esa vivencia, digamos, emocional, ¿sí? Incluyen al cuerpo. Ujú. Entonces, digamos, seguramente muchos de ustedes leyeron a Daniel Siegel, también habla, ¿no? Digamos, de la presencia, digamos, del otro y el contacto en la presencia del otro que permite integrar la emoción en el cuerpo, ¿sí? Ujú. Entonces,
Cuando, cuando estamos en el contacto con el otro, ¿sí? Ujú, Surge, surge una emoción que nos guía, ¿sí? Hacia adelante en ese contacto, ¿sí? Y que ujú, tiene que ver con ese vínculo, ¿sí? Entonces, se va armando ese terreno relacional por ese sistema sexual que tenemos y porque va englobando el sistema de apego, ¿no? Esa tendencia a acercarnos a un otro y nos va, digamos, estimulando a sentir más, ¿sí? ujú, Pero ese sentir más tiene que ver también con el acceso al sentir. Y el acceso al sentir, si ponemos un poquito más de ingredientes, también tiene que ver con los sentidos, ¿sí? ujú, Entonces, empezar a darle lugar a ese sentir, ¿sí? A ese sentir que empieza a simbolizarse en el contacto con el otro como una experiencia placentera, ujú. ¿sí? Permite empezar a entender cuáles son mis llaves para conectarme con el otro, ¿sí? Pensemos que los sentidos son nuestro, digamos, nuestro contacto con el afuera. En principio, digamos, si vamos al cuerpo más básico, digamos, toda la estimulación sensorial nos empieza a generar sensaciones, ¿sí? De esas sensaciones empezamos a darles como un significado, ¿sí? Ujú, Además de que hay un torrente, digamos, hormonal, ¿no? Que lo va generando, digamos. Y ese significado puede ser placentero, ¿sí? Y entonces empezamos a simbolizar esa experiencia como esto es placer, ¿sí? Y esto es placer que logré en el contacto con vos, ¿sí? O oliéndote, o, digamos, sintiendo el tacto, ¿sí? O mirándote, ¿sí? Y esta experiencia placentera empieza a despertar el deseo, ¿sí? ujú. Despierta el deseo porque empieza a integrar una vivencia emocional que es el deseo, ¿sí? Que se da en ese campo, ¿sí? Por eso muchos sexólogos trabajamos o trabajan en, digamos, ir ampliando esa estimulación sensorial, ¿sí? Tenemos que trabajarlo en la presencia también, porque si no hay presencia, estamos desconectados y entonces difícilmente le damos un significado o una atribución de placer ¿Qué a es esto. exactamente la presencia? Cuando hablas de la presencia, ¿qué es exactamente la presencia en el encuentro? La presencia en el encuentro tiene que ver con la conexión, y por ahí para nosotros es una palabra más conocida, ¿no? Pero la conexión en el encuentro con el otro tiene una doble vía, ¿sí? Es estoy conectado conmigo, estoy Mm, presente en lo que estoy sintiendo, en las señales internas que me van pasando, en cómo los músculos se me relajan o se me contraen, cómo empiezo a sudar, cómo empieza a latir mi corazón, cómo empiezo a, digamos, a tener un montón de otros cambios que se van dando en el cuerpo, ¿sí? Y con las señales de la afuera, ¿sí? Que tienen que ver con esto que yo te decía de los sentidos, ¿sí? Entonces, todo eso me va pasando a mí y a la vez, ¿sí? La presencia es que estoy presente frente a un otro, percibo que hay un otro conmigo y ahí no solamente percibo al otro, sino que percibo el vínculo, percibo quién es ese otro para mí. es una presencia mía, conciencia de la persona, conciencia del otro y conciencia de lo que crean entre los dos. Exacto. Ok. Eso es un verdadero encuentro, ¿no? Ok. No significa, Katy, que todos los encuentros sexuales sean así. ¿Sí? Sí, a ver, ¿cómo haríamos? Desmitifiquemos, claro, desmitifiquemos, ¿sí? ¿Mm? Pero quiero, digamos, hablar de, digamos, si tenemos que pensar en cómo ayudar a una persona, ¿sí? O a una pareja a explorar qué más pueden, tenemos que empezar a pensar en esto ideal que yo estoy planteando, ¿sí? Que hablamos de la presencia, hablamos del estímulo sensorial, tenemos que hablar también de los permisos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que se empieza a bloquear y que limita, digamos, la posibilidad de que nos despleguemos esto que yo te estoy diciendo que la verdad que parece complejo, pero es natural.
exacto. Tenemos esa capacidad. Cuando esa fluye y fluye, uno no se, uno piensa, bueno, ahora estoy conectado conmigo y ahora encuentro. Se da un encuentro de manera natural, digamos. Pero ¿qué cosas bloquean esto? Qué cosas son las que se Ok, traban cuando se traban? ok. Y ahí Cuéntanos. entramos, digamos, un poco en esta, podemos entrar cortito, digamos, porque tampoco vamos a estar tanto tiempo, pero cortito eh, en los permisos, ¿sí? Esto que, digamos, que lo despliega muy bien Emily Nagoski, ¿no? Digamos, en Sí, todo lo que nos aparece como frenos, ¿sí? Ahí, digamos, empezamos a trabarnos. Y los frenos pueden aparecer tanto por los permisos, digamos, permisos en cuanto a lo que aceptamos de nosotros mismos, en cuanto a lo que aprendimos y lo que nos sentimos habilitados ¿sí? No solamente habilitados a hacer, sino a sentir, ¿no? Digamos, el cómo wow. nos autorizamos a esto, ¿no? Que también es importante ir explorando, digamos, y esto lo encontramos mucho a veces en la historia de cada uno, en la historia sexual de cada uno, en la historia de exploración sexual y de educación también sexual de cada uno, Y ahí sino tienen que ver también las los modelos. marcas, digamos, en la historia, ¿no? Exacto, los modelos operativos internos, lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Sobre nosotros, sobre el otro, sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Como esto de, uy, es mucho, ¿no? Digamos, esto está permitido, no está permitido, digamos, ¿no? Empiezan como a jugarnos un montón de voces ahí. Y es más importante explorar todos esos frenos, ¿sí? Ojo, también puede haber frenos físicos, ¿eh? Digamos, Claro. hay momentos donde nos conectamos con nuestro cuerpo y nos desconectamos de la vivencia y de la presencia, ¿no? Momentos donde por ahí no me siento cómoda con algún aspecto de mi cuerpo, o momentos donde tengo un dolor, o momentos Sí. donde pasé un cambio, una transformación biológica o por una operación o lo que fuere, eso también interfiere, ¿sí? Esos son, digamos, momentos donde me dejo llevar, ¿sí? Esta cuestión entre la relajación y el soltar el control, digamos, y para que aparezca y para que emerja todo lo que puedo sentir, ¿sí? ¡tuc! Y suena una alarma, ¿no? Como, ay, justo me tocaste la cicatriz, ¿no? Este, Claro. o este modo de tocarme me conectó con una memoria, O ¿sí? no me gusta así. Entonces, o no me gusta, exactamente. Y no me gusta hoy. Por Claro. ahí, ¿no? Como mi amigo, siempre lo hiciste de la misma manera y venía bien. Un día no me vino más bien. Exacto, ¿no? Y es como esa presencia también de poder decir estoy presente en lo que quiero ahora, en lo que me gusta ahora aquí y en quién soy ahora, que no soy el de hace 5 o el de hace 10 o el de hace 20, no sé, ¿no? Tal No cual, me ¿no? gusta, no me gusta, Y pero y poder decirlo. hay parejas por ahí que hasta discuten porque, ¿por qué no querés esto? Porque tendrías que querer, tendrías que poder, ¿no? Y a veces se transforma en una pelea, ¿no? Y supuestos de que todos querríamos y tendríamos que poder todo. Y no, en ese sentido, la presencia con uno y la sinceridad con uno mismo, digamos, ¿no? Tiene que permitir, digamos, la claridad de descubrirnos y poder ser asertivo, ¿no? Una palabra que se trabaja muchísimo en sexualidad, en sexología, es la asertividad. El poder permitirse ser claros, ¿sí? Y que no hay ni bien ni mal. Es esto quiero o esto no quiero. Hoy tengo ganas de así y hoy no tengo ganas de así, ¿no? Y Y que eso no esto es conflicto. habilita, perdón, claro, que eso no traiga conflicto, pero esto habilita levantar la barrera del freno. Porque si yo insisto por ahí, sé que me voy a encontrar con esa barrera, ¿no? Y ahí tenemos que, digamos, que entender que primero es descubrirse, descubrirnos, ¿sí? Y entender cuál es el mejor camino para ayudarte a despertar tu deseo, ¿no? Qué bonito lo que dices. Lo voy a Ujú. escribir, porque esa frase está muy hermosa. ¿Cuál es Ok, el mejor camino para descubrir tu deseo? Me totalmente. encanta, porque es como esta exploración que es, bueno, vamos a explorar este territorio, ¿no? Confiando en que está, Sí. confiando en que lo puedo habilitar, ¿sí?
y confiando en que juntos podemos correr esos frenos, ¿no? Me encanta. Me encanta lo que dices de los permisos también, porque son Ujú, permisos, fíjate, hay permisos que vienen del cuerpo de uno. El cuerpo te da permiso o no te da permiso. No, me duele, acá no, porque me duele y ya está, no. Y hay permisos que son más internos, más mentales, más de los modelos, más de lo que me digo yo, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Que de pronto esos son menos visibles, pero igual de poderosos, ¿no? Te ponen el freno en una, y totalmente, no sabes ni de dónde vienen. totalmente. Y para que, digamos, una relación, digamos, progrese, crezca, explore todo ese potencial, ¿sí? Tenemos que poder permitir que ese encuentro sea placentero, ¿sí? Porque ahí también hay una memoria, digamos, ¿no? Entonces, cuando el deseo encuentra, digamos, se activa y encuentra al otro en una situación de placer, quiere más. Mm. Entonces, ¿qué mejor estímulo que ese para más, ¿no? Entonces, tenemos ahí algunas llavecitas, pero para todo esto me parece que, digamos, si lo englobamos un poquito todo, ¿no? Digamos, esto como de ir explorándolos en el cuerpo, en lo que pasa, ¿no? En la presencia, como decíamos, en esta cuestión de los permisos, los frenos y los aceleradores, que son las cosas que nos estimulan, ¿no? Digamos, donde, bueno, acá quiero más y dejamos de desplegar. Lo fundamental es también tener en cuenta que en la sexualidad o en un encuentro sexual con el otro, necesitamos a un otro disponible, ¿no? Entonces, no es solo mi presencia y que yo, digamos, me dispongo presente y estoy presente con el otro, sino que necesito al otro, ¿no? Como diría Sue Johnson, disponible e involucrado para que Sí, claro. encontremos, ¿no? Digamos, ese camino. Digamos. No es unilateral. En una consulta individual uno podría explorar un poco, digamos, qué desde uno bloquea, qué desde uno, digamos, me impide ver con claridad al otro, ¿no? Digamos, qué me pasa, qué siento, cómo estamos en lo físico también, ¿no? Obviamente, hay cuestiones que afectan lo físico. Pero cuando trabajamos en pareja, fundamentalmente la claridad, digamos, de poder avanzar juntos hacia un potencial erótico es como, también dice Emilio Nagoski, digamos, priorizar que esto nos importa, ¿sí? Pero que estemos disponibles e involucrados en este proceso, ¿no? Nos lanzamos a esto, ¿no? Nos importa la sexualidad tanto como el cuidado de los hijos, como, ¿no? Digamos, la buena convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? La Claro, conexión emocional. es esta conexión emocional encarnada, el encarnar el deseo en esta conexión emocional que es finalmente quizá el único aspecto de la relación que es con ese otro y nada más que con ese otro. No, Total, hay muchas conexiones con muchos vínculos, pero ese, bueno, en teoría, en nuestra cultura por lo menos, es con esa persona, de entre millones de total, millones de millones, ¿no? porque lo elegimos. Exactamente. Ujú, Y también me parece súper importante y quiero que nos quedemos un poco con esta pregunta de saber qué es lo que me, qué es lo que a mí me funciona, qué es lo que siento yo como persona, como individuo, para poder ponerlo asertivamente y que no sea, es que tú me hiciste, es que tú me o sea, conocerse uno mismo también en la relación con el otro, ¿no? total, Y no tener ese miedo de decir qué es lo que sí, qué es lo que no, o qué no me gusta, o qué no quiero, o qué sí necesito, ¿no? exactamente. Sí, sí. Que Bueno, seguramente va a enriquecer, y esto como vos decías, esa frase que te gustó también, que le va a dar las pistas al otro de por dónde ir, ¿no? exactamente, porque es jugar, y eso es otra frase tuya que a mí me encanta, ¿no? Mm, O ujú, sea, uno no juega cuando está en estrés, en angustia, preocupación, y en el encuentro sexual tiene que ser divertido. O sea, es para total, eso que te encuentras, o, sí, o debería serlo en todo caso, y a veces se convierte en un campo de batalla. totalmente, o en un rendimiento, ¿no? Sí, O en una exacto. confirmación por ansiedad, digamos. Estas cosas también suceden y si querés en otra charla podemos hablar de esto, digamos, ¿no? Y eso es O lo que como, quería que mm, conversáramos, a ver si la próxima vez podemos hablar de esos ciclos negativos que se dan a eso te iba a partir decir, del sí, territorio,
vincular y sexual, y es como, ¿cómo es que se nos arman, ¿no? Batallas invisibles de tengo que poder, ¿y por qué no quieres? Que ya no le guste, y entonces el rechazo, y entonces se juegan un montón de cosas que las personas ni siquiera tenemos claras, pero aparecen, Totalmente, ¿no? totalmente. Sí, Y esos sí, y ciclos esos negativos. ciclos, digamos, son un freno más, digamos, ¿no? Exacto. Y que en lo vincular lo vemos clarísimo, digamos, ¿no? Cómo se dan esos ciclos que si exploramos lo sexual, digamos, entendemos mucho más, digamos, cuál es la esencia de esa intimidad de la pareja también, ¿no? Exactamente. Y eso es algo que te voy a comprometer para el próximo mes, para Vamos que por podamos ahí. hablar de los ciclos sexuales, los ciclos negativos. Y les invito a que si tienen alguna pregunta, parecer, chicas, láncense ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, háganla, porque acá tenemos a Silvina, que es un lujazo, gracias a Dios que nos ha permitido esto. Y bueno, y nos hemos quedado, bueno, ya que no van a decir ninguna antes de que terminemos, yo me quiero quedar con esto. Hola. ¡Ay, ahí está Noraida! Hola, Sí, Noraida. Hola, Noraida. ya va cómo hacerle. Estoy escuchando con interés la charla y me ha surgido como, porque estoy pensando en una pareja no que atiendo, pero sí con la que he estado compartiendo, personas a lo mejor que tienen una discapacidad Ujú, y que sienten que a lo mejor su pareja o sea, no saben cómo acercarse, ¿no? Y que a lo ujú, mejor intentan ese acercamiento, lo que estabas comentando hace un rato, ¿no? A lo mejor porque piensa a lo mejor la persona que no puede hacerlo, o a lo mejor están impedidos de hacerlo de una manera como se hace, se supone, ¿no? Lo normal. Y ujú, cómo ayudar, o sea, yo digo desde como terapeuta, ¿no? ¿Cómo a lo mejor ayudar a las parejas a poder como abrirles, ¿no? El espacio de que no simplemente tu cuerpo está capacitado para hacer, para tener intimidad de una sola manera o para exacto. poder, y también cómo a lo mejor ayudar a la persona en ese vínculo que decías, ¿no? Tener presencia, tener cómo Ujú, hacer para que ellos también puedan saber que aunque tengas una discapacidad, aunque tu cuerpo no esté saludable, sano en todo el ujú. aspecto, cómo provocar, cómo ayudar a ese tipo de parejas, ¿no? En donde hay una Sí. discapacidad. Ujú. Me encanta la inquietud, Naraide, y te agradezco, digamos, daría para mucho, digamos, podríamos como explorarlo y podría, digamos, ayudarte mucho más, pero déjame ponerlo en dos líneas fundamentales de lo que dijiste. Una es la exploración, ¿sí? La autoexploración, ¿sí? Y la Ujú, exploración en el vínculo, ¿sí? Desde ujú, el contacto, desde lo ujú. que promueve el contacto, de a lo que lleva, pero fundamentalmente en el marco de lo que dijiste de no quedarnos en el coitocentrismo, ¿sí? Ajá, ok. Ujú, Ampliando la noción de sexualidad y ampliando la noción de encuentro sexual, digamos, a algo que puede ser igual de placentero, ¿sí? O más placentero, ¿sí? Digamos, incluyendo las vivencias del cuerpo que se están teniendo en ese momento, ¿no? Digamos, porque no es solamente en la vivencia de discapacidad que hay a veces limitaciones para lo clásicamente esperable, ¿sí? Hay un montón de situaciones que nos limitan, ¿sí? Y entonces tendríamos que pensar que, ¿qué hacemos? ¿Ponemos en suspenso la sexualidad? No. El cuerpo es mucho más amplio y la vivencia, si pensamos que hay un encuentro de los sentidos a la integración, ¿no? Hay algún autor que habla, digamos, de esta es otra linda frase que no le había dicho, que habla como del orquestar los sentidos para la vivencia del placer, ¿no? Entonces, es mucho más amplio que simplemente una estimulación genital, ¿sí? Y a partir de ahí podemos estimular, digamos, desde la relajación y desde la aceptación, algo que active el deseo para donde estar abiertos a lo que surja, ¿no?
Y eso ya promueve una intimidad mayor, un acercamiento mayor, y no necesariamente tiene que ser el clásico coito, digamos, ¿no? O el clásico encuentro sexual. No sé si por esa Gracias. línea te Sí, ayuda. ¿Sí? gracias. Ok. Bueno, Yo también. Silvi. Ay, alguien está Hola, hablando. Ahí está, Marian. Hola, gracias María. por la entrevista. Buenas tardes para todos. Y a Silvina, gracias por todo, por la excelentísima charla. Me ha encantado. Yo estoy acá fuera Un de mi placer. casa, pero quise tomarla de donde estoy en mi celular y no perdérmela. Más que una Ok. pregunta, yo quisiera, para ver si están conectados, no sé si me escuchan bien, sí. Sí, sí. Qué bueno. Entonces, Silvina, pudiéramos decir que la relación sexual, desde la teoría del apego, de lo mismo que tú dijiste, de Susan Johnson, y lo que Katy siempre nos ha enseñado, pudiéramos decir que el amor entre pareja es presencia. O sea, que nosotros somos la conexión, que tenemos que estar ahí, ¿verdad? Que tenemos que aprender a vivir la emoción, fue lo que sentí. Y, y tenemos que aprender a identificar la emoción con la que tenemos nuestra relación. Eso me encantó, me fascinó. Es hacer conciencia de Justo. eso. Totalmente, Marian, digamos, si le damos presencia, digamos, a esa emoción y si definimos el deseo como una emoción Sí, encarnada, integrada, ahí el sí. deseo nos guía. Tenemos que habilitar que ese deseo emerja. Exacto, Ujú, ujú. Crear la vía de ida y vuelta. No es exacto. solamente que existo yo, sino que existe mi pareja. Claro, ahí también podemos hablar de deseo responsivo ¿no? Y deseo de iniciativa, pero hay un montón, digamos, pero sí, va por ahí. Gracias por tu resumen y Que me encanta. Todo lo iba tu notando. resaltado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias, Silvina, por esta charla que está espectacular. Me Gracias, quedo, Katy, a me vos. quedo con esta última frase. Siempre me quedo con tu frase. Todas las anoto, todas las apunto. El deseo como una emoción encarnada, ¿no? Es una Ujú, emoción en la total. piel, ¿no? Y compartida además, que Ujú, es, y la total. piel, como es encarnada es en todo el cuerpo, no es solamente en una parte. A veces Exacto, olvidamos, ¿no? Porque bueno, ya sí, no, es todo, todo, desde la mirada hasta el roce a una palabra, todo es ese encuentro total. en sexualidad. Muchísimas gracias, Silvi, gracias a todas Me por venir. encanta, me encanta haberlo compartido con ustedes, y que esto sea un comienzo de empezar a seguir estimulándonos nada, a poder ayudar a que haya más placer entre todos, Muy y más bien. conexión Y emocional. nuestro próximo encuentro entonces va a ser el jueves del próximo mes. El tercer jueves del próximo mes nos volvemos a encontrar con Silvina y vamos a hablar sobre Perfecto. los ciclos negativos sexuales en las parejas. Maravilloso. Allá ¿Qué vamos. tal? Gracias a todas. Un beso grande Un y nos vemos. placer. Que tengan lindo mes. Gracias. Chao, Bye. chao. Bye.